sino basado en todos los conjuntos. Cedo la palabra entonces a los panelistas para que se aborde, vayamos cerrando. La invitación, hay propuestas de un Congreso Nacional Educativo o Pedagógico que verdaderamente abran, y creo que todos estos problemas se pueden ventilar efectivamente en la idea del diálogo, no de la confrontación, que es lo que le interesa a la autoridad. ¿Quién desea participar? Luis, Leo B. Adelante, Luis. Sí, brevemente, ya sé, si no me avisa. Antes que nada, creo que el complemento perfecto fueron las preguntas que nos están dando más elementos, más información. En particular, la primera pregunta, maestra, ¿su nombre es? María de la Luz Arriaga. Maestra María de la Luz. Sí, efectivamente parece que estamos ante el fin de un régimen. Todo parece indicar, y quiero decir que el fin del régimen, no porque un candidato a la presidencia esté actuando fuera de toda borda electoral, sino porque el pueblo ya está requiriendo otras estructuras, otras explicaciones, otras formas de vida, y que si se logra conquistar a través de algunos votos una oportunidad de cambio, esto lo que quiere decir es que vamos a cambiar instituciones, pero el cambiar instituciones implicará un gran esfuerzo que tiene que ver con esto que ya comentaba Juan Manuel, de acciones, de comunicación, de diálogo, de búsqueda de espacios. Yo me imagino esto como un reinstitucionalizar muchas de las organizaciones que hoy están tratando de regir nuestras vidas y que no lo terminan de hacer, como instituciones de justicia, como instituciones educativas, como instituciones políticas, como los mismos sindicatos que no terminan de darnos respuesta. Y ante un nuevo régimen se estructurarían o se revitalizarían las instituciones. Nuestro trabajo, creo, es reestructurar, revitalizar, rearmar instituciones que dejen de ser zombies, que están vivas pero parece que están muertas, o que están muertas pero parecen vivas. Tenemos que volverlas a la vida a través de los debates, de los diálogos, y empieza la lucha. No está terminando con que quede elegido un régimen diferente. Empieza la lucha, empieza el trabajo, y es un trabajo arduo y largo. Gracias, maestros. Bien, el día de hoy, en Saltillo, se reunió una de GESPE con directores, y los periódicos allá de Coahuila empezaron a anunciar que era la presentación de las mallas curriculares. En las notas periodísticas, pues no aparece nada de mallas curriculares, y solamente declaraciones como las siguientes: que va a haber ahora una licenciatura de aprendizaje de telesecundaria y telebachillerato, que ahora en vez de las licenciaturas a nivel de educación superior, de las normales superiores, pues va a ser, por ejemplo, la licenciatura en aprendizaje y enseñanza de la física, ¿sí? Entonces, esos son lo que dicen, pero tienen escondido todavía la malla curricular. Otro gran acierto que ellos tienen es que en vez de hablar de la licenciatura en educación intercultural bilingüe, ahora va a ser educación preescolar indígena y educación primaria indígena, como si lo intercultural bilingüe solamente tuviera que ver con lo indígena. Es mucho más que lo indígena, ¿no? Entonces son cosas, pero algo más curioso en esta cuestión del proceso, donde ellos quieren decir que sí ha habido consulta, es que ellos dicen que hay 267 normales en el país, más nosotros, que todavía no nos dan el reconocimiento, seríamos 268. Ellos dicen que consultaron, que dice: aseguro que el proceso de actualización fue incluyente, donde se convocó a más de 300 formadores de 143 escuelas normales. 143, pues es alrededor de la mitad del total de escuelas normales del país. Y si hablan de 300 formadores,
pues serían 2 personas por cada una escuela, pero ahí están incluyendo a los directores. Entonces no sé de dónde dicen que sacan sus colegiados académicos, ¿no? Entonces en esos términos se ve que esto del proceso, no, como dice el maestro de la Rosa, es la parte fundamental que tenemos que atacar. Y creo que ahorita pues me informan que también están los compañeros de la normal de Tenería, entonces, y creo que tendríamos que extender esto a todas las normales. Y si los maestros formadores, los maestros de escuelas normales, no somos suficientes, el estudiantado normalista sí es suficiente. Y los normalistas de las escuelas normales rurales nos han demostrado que sí saben luchar. Entonces tenemos que convocar a una desobediencia a esta reforma curricular. Bueno, creo que uno de los temas que generó un poco más de debate aquí fue el del inglés. Yo quiero abordarlo porque también en la exposición hablé un poco de eso. Y quiero retomar el planteamiento que nos hace la doctora Ruth en el sentido de ampliar el nivel de análisis respecto a estos temas que resultan luego muy técnicos y académicos y verlos desde el punto de vista un poco más amplio, pues, ¿no? Es decir, ella hablaba de las reformas estructurales. Yo creo que en el caso del inglés igual habrá que hablar de procesos globales o mundiales que tienen que ver con una nueva colonización. Entonces, yo creo que efectivamente el tema de la imposición del inglés tiene que ver con procesos de una nueva colonización que estamos padeciendo, pues en América Latina sobre todo, pero en otras partes del mundo también. Se lo digo porque en el documento de los empresarios de Mexicanos Primero, así dicen sus conclusiones, que en México debemos de ser bilingües porque el inglés es la lengua del siglo XXI. Entonces ellos ya han definido por decreto que debemos de ser bilingües y que debemos de dominar perfectamente el inglés desde preescolar hasta el nivel superior. Bueno, entonces yo planteo las cosas así y planteo algunas preguntas porque se trata de seguir fomentando el debate, ¿no? ¿Realmente consideramos que el inglés nos profesionaliza? ¿O de antemano estamos asumiendo que no somos profesionales si no hablamos el inglés? ¿No? Creo que en todo caso sería una pregunta para la reflexión. La otra pregunta es, ¿por qué no conocer y recuperar las lenguas maternas de nuestros pueblos indígenas? Y no solamente eso, sus filosofías, sus cosmovisiones, sus prácticas, que hasta ahora nos han demostrado que son los que han manifestado alternativas viables para superar la actual crisis del paradigma civilizatorio, del paradigma capitalista, que ya vemos hacia dónde nos está llevando los procesos de destrucción del medio ambiente, por ejemplo. Y vemos cómo en contraparte y a contracorriente, nuestros pueblos indígenas y malos que están organizados y están en el poder, como en Bolivia, pues tienen procesos, por ejemplo, de prácticas como el buen vivir o el bien vivir, que tiene que ver con esa relación armónica con la naturaleza. Bueno, entonces los dejo solamente para la reflexión. Creo que sí hay un sesgo clasista y hasta racista en eso de priorizar el tema del inglés. Y cierro con esto. No estaremos cayendo en el mismo error que se cometió a principios del siglo pasado con la castellanización de los pueblos indígenas, que se decía bajo el discurso de integrarlos al desarrollo nacional. Ahora es el bilingüismo. No estaremos cayendo en ese error que ha costado, pues que lejos de que los pueblos indígenas se hayan desarrollado como se supone que se debían de haber desarrollado, pues incluso muchas lenguas maternas desaparecieron, o muchos grupos étnicos desaparecieron de nuestro país. Porque antes, en el siglo pasado a principios, ustedes saben que cuando se desarrolla todo el movimiento de la escuela rural mexicana, 3/4 partes del país efectivamente estaban en una situación de ruralidad. Pero ahora no es porque los campesinos o los indígenas hayan crecido, no, lo que pasa es que se han ido exterminando. Entonces yo lo planteo ahí como una reflexión también
respecto a este tema. Y totalmente de acuerdo con la propuesta de la compañera Mariluz. Muchas gracias. Bueno, voy a discrepar un poco de mis compañeros de mesa. Yo no convocaría a la desobediencia, yo convocaría al diálogo y al debate, que yo creo que en este país es lo que hace falta. Parece que nos ha hecho mucho daño ubicarnos en blanco y en negro. Y cuando demandamos algunos, o nos hemos sumado, creo que en eso sí coincidimos, en aplazar la aplicación de la reforma, es precisamente para que ni el blanco ni el negro sea lo que se imponga. Es decir, yo celebro que nos acompañen compañeros que hacen preguntas, que tienen su posición, y yo creo que es lo que hace falta. Algunos de los foros o los encuentros han sido un eco, ¿no? Y que bueno, yo creo que a veces es válido. O sea, estamos en un foro quienes coincidimos, pensamos, argumentamos, tenemos algo por lo que una ruta. El otro foro, ¿no? La declaración, pues obviamente pues lo que se va a decir es lo que se coincide. Y ahí, ¿en dónde enriquecemos y en dónde crecemos? Yo creo que hay que intentar dar pasos en ese sentido. Y es ahí donde retomo, sin avalar todo lo de básica, comenté hace un momento, este documento estuvo en su versión final para discusión pública, no de quienes lo diseñaron, sino en la Secretaría de Educación, con maestros, con especialistas, y yo creo que hay que superar ese discurso de que si la palabra, la verdadera, la tienen los normalistas o los especialistas. Yo creo que lo que importa es un debate completo, y voy a decirlo con todo respeto a los diseñadores. Yo creo que sí es importante que los maestros normalistas nos involucremos, pero sería como decir que un programa está bien hecho porque lo hicieron los maestros de grupo de primaria. Yo creo que tampoco podemos ponernos en ese polo, que lo que hacen los expertos está mal o está bien a la vez los maestros. Porque quizá muchos, voy a ir al ejemplo de básica, quizá en muchos casos pensarían que lo onomatopédico y eso es lo correcto, y no sé, el debate y la investigación han mostrado otras cosas. Yo digo que más que por las personas, es por el argumento, la investigación y la academia. Y me parece que esta diferencia sobre el papel del inglés, que hoy no la vamos a resolver, es un buen ejemplo de por qué se necesita debatir, por qué se necesita tener argumentos y ver, me parece que hay coincidencia que puede ser profesionalizante, pero los documentos hasta hoy disponibles, dicen en su perfil de egreso que es para que el estudiante imparta esta asignatura. No sabemos cómo quedó en lo que se presentó ayer y hoy, pero incluso los 6 semestres, tal como están, no se han movido. Le pueden quitar que no sea para enseñar y que sea para profesionalizar, pero no se mueven de los 6 semestres. Entonces, si no se mueven de ahí, pues bueno, digo, hoy no creo que salgamos con que si el inglés sí o si el inglés no, pero es un buen ejemplo de por qué se requiere discutir, y decíamos no al infinito, en eso coincidimos. Un año, ojalá lo podamos organizar. Y bueno, de cualquier manera, si llega oficialmente y todo esto, yo creo que el debate no se acaba, pero lo importante es seguirlo discutiendo y analizando con argumentos. Ay, ya les piden la palabra hace mucho. Pero ¿alguien más quiere abordar? No, es que... Un minuto. Nos han pedido, realmente estamos sobre el tiempo. Creo que esta parte que aborda Zenobio, más que cerrar, abre, porque precisamente se trata de abrir al debate argumentado, y entonces en ese sentido tendríamos que ver, lamentablemente ya no contamos con tiempo para abrir rondas. Lo que podemos hacer, miren, es que nos pidió también el compañero de la Normal Rural de Tenería, Lázaro Cárdenas. Permítame, compañero. También nos ha pedido una intervención de 30 segundos. Entonces, si es en ese sentido, les pedimos, les damos un minuto al compañero de la Normal Rural de Tenería y al compañero que ha insistido en la palabra. ¿Les parece bien? Un minuto. Y cerramos. ¿Sí? El compañero de la Normal de Tenería, sí, y luego deseo la palabra al compañero. Y perdón por lo reducido del tiempo, pero estamos ya en este ¿sí?
Agradecemos la oportunidad y saludamos con respeto a los panelistas, pero sobre todo con mucho orgullo de estar aquí con ustedes, porque sabemos que no es fácil levantar la voz en un sistema como el que tenemos. En un país donde prevalece la pobreza, la desigualdad, la corrupción, pero sobre todo la falta de oportunidades equitativas para que los más desprotegidos puedan acceder a la educación, emergen como un producto de una exigencia social actual las escuelas normales a lo largo y ancho de nuestra república, contribuyendo a la educación de miles de niños y niñas excluidos de un México supuestamente moderno, a través de la formación de docentes íntegros que el día de mañana generarán una mejor nación para todos. La comunidad normalista de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, Estado de México, se encuentra en estado de alerta ante la arremetida que tiene el actual gobierno por imponer